Buenas amigos de YouTube. En este video estaremos hablando sobre qué es un podcast, cómo hacer un podcast y el uso del podcast en la educación. El podcast es un archivo multimedia distribuido en servicios digitales asociado generalmente con la profesión del periodismo o comunicación, pero por su valor, su uso ha trascendido a otras áreas como la educación. El docente que busque crear experiencias de aprendizaje dinámicas puede utilizar herramientas web gratuitas como el podcast para incentivar a sus estudiantes a experimentar con diversos formatos. ¿Cómo hacer un podcast? La creación de un podcast tiene un proceso similar al de un video educativo. A grandes rasgos, tiene tres pasos clave: preproducción, producción y postproducción. En la preproducción es importante identificar el tema a tratar, realizar la investigación correspondiente y desarrollar un guión del contenido que se abordará. Producción. En esta etapa se realiza la grabación del podcast. Utiliza la grabadora del celular o la computadora si no posees una grabadora de voz profesional. Postproducción. Se escucha la grabación y se edita de ser necesario. Puedes colocar música de fondo o efectos de sonido para realizar un audio con armonía. Uso del podcast en la educación. Si decides complementar tu clase con el podcast, puedes hacer lo siguiente. Primero, grabar instrucciones. Utiliza el podcast como recurso para dar instrucciones de actividades o tareas. El objetivo es que el audio tenga claridad suficiente para que el estudiante no tenga consultas futuras. O segundo, lecciones cortas. Puedes crear tu propio podcast relacionado a un tema en específico de clase y discutirlo en clase luego de escucharlo. Motiva a tus estudiantes a realizar su podcast. En primer lugar, motívalo a que busquen por su cuenta un podcast con una temática que les interese y que lo escuchen, para entender cómo se realiza a nivel profesional. El estudiante desarrollará habilidades de expresión verbal, ya que tendrá que entender los conceptos para explicarlos claramente. De esta manera, el docente tiene la oportunidad de utilizar el podcast como una herramienta de evaluación indirecta. Ya hemos visto qué es un podcast, cómo hacer uno y el uso que tiene en la educación. ¿Qué esperas para incluirlo como una herramienta de enseñanza en tu clase? De seguro que a tus estudiantes los motivará.